En este vídeo te voy a enseñar cómo utilizar la interfaz de n8n 2.0 para que puedas moverte por toda la interfaz y conocerla perfectamente antes de crear tu primera automatización. Llevo años trabajando con n8n a diario, trabajando para crear automatizaciones y workflows para Rayola Networks, para mis propios proyectos e incluso para otros proyectos en los que colaboro en la parte de integración e implementación. Vamos a ver el panel principal, todo lo que es el canvas o lienzo donde se editan los workflows. También vamos a ver el nuevo sistema de publicación y guardado de workflows y también algunos truquitos rápidos para trabajar con un flujo de trabajo mucho más eficiente. Al terminar vas a poder crear workflows sin estar buscando dónde está cada opción, porque al final cuando empiezas es lo que más tiempo te quita. Este vídeo forma parte de un curso de automatizaciones con N8N e inteligencia artificial mucho más grande y totalmente gratuito, al que puedes acceder a través del enlace que puedes encontrar en la descripción. Bueno, pues vamos con este vídeo que he tenido que regrabar porque se ha actualizado N8N a la 2.0 y han cambiado unas cosas de la interfaz. Ahora la interfaz es un poquito más limpia. La verdad es que noto que funciona un poquito más, vamos a decir, ágil, sobre todo cuando trabajamos con automatizaciones con muchísimos datos. Y bueno, esto que ves es la interfaz de un N8N recién instalado, es decir, lo acabo de instalar y lo vamos a utilizar. Entonces, de primera siempre nos abre aquí esto y nos abre, o sea, para crear una automatización nueva o para cargar desde un template. N8N está desarrollado la mayor parte en Node.js, es JavaScript, que quiere decir que hay muchas cosas que se cargan en el navegador del visitante. Y esto se nota sobre todo cuando trabajamos con automatizaciones con muchos datos. No, vamos a decir, no datos por peso, por gigabytes o por megabytes, sino por muchos datos, filas de datos. Os pongo un ejemplo rápido. Mira, de esto no tiene nada que ver, pero es una automatización que, bueno, que estoy ejecutando yo ahora mismo, que, bueno, ha acabado, que hace un bucle. Entonces, como veis aquí abajo, hay muchísimas ejecuciones, digamos, ejecuciones del bucle, que cada uno genera unos datos diferentes y cada uno realiza una acción que, aunque es la misma, es con otros datos. Por lo tanto, bueno, hay mucho dato por el medio, o sea, que realmente todo esto se está cargando en la interfaz web, es decir, en nuestro navegador por JavaScript, con lo cual el navegador a veces es una interfaz que para esto es peleona porque puede quedarse corta, incluso si no tenemos mucha RAM en nuestro dispositivo, en nuestro ordenador, no en el VPS que ejecuta N8N, sino en nuestro ordenador, pues podemos tener problemas. Por lo tanto, esto hay que tenerlo en cuenta. Bueno, volviendo al tema en el que estamos, esto pues es la interfaz, ¿vale? Es una interfaz, como dije, pues hecha en JavaScript y de primeras pues podemos acceder a secciones diferentes. Lo normal que se empieza en estos casos, aquí, en esta parte normalmente nos sale el listado de automatizaciones que ya tenemos, pero la primera vez cuando no tenemos ninguna, pues nos sale esto. Si damos aquí, accedemos al editor, ¿vale? De N8N, esto es la interfaz, el canvas, el lienzo, donde podemos crear con drag and drop. N8N es un editor un sistema de automatización con editor drag and drop. Drag and drop también es Elementor para WordPress, por ejemplo, también es Divi. Hay muchas herramientas que a día de hoy son drag and drop porque facilitan muchísimo. ¿Qué quiere decir que sea drag and drop? Que nosotros podemos coger un elemento, bueno, fui a darle al que más, por ejemplo, esto, y podemos moverlo, arrastrarlo e incluso conectarlo. Pero eso lo vamos a ver ahora y lo vas a ver bastante en este curso. Bueno, esta es una opción, crear una automatización desde cero, y la otra es venirse, no voy a guardar, ¿vale? Venirse aquí a los templates, ¿vale? Que voy a esperar a que carguen. Últimamente tardan algo, pero si le damos a See More Templates, accedemos a la web de N8N, donde hay muchísimas plantillas, incluso algunas de pago, que nos permiten pues crear cosas. Antes, en la interfaz de N8N aquí, nos salía para crear un agente de IA directamente. Ahora mismo te lo llevan aquí y te dan una plantilla básica, ¿vale? Pero, bueno, de una persona que la ha subido. Esto se puede crear también de otra forma, no te preocupes, porque con esto, creándolo de cero, puedes crear lo que quieras. Antes de entrar directamente en lo que es la interfaz de creación, lo que a mí más me tira, vamos a repasar un poquito las opciones de este lado, que aquí tenemos para ocultar la barra, ¿vale? Tenemos para añadir un workflow, que es básicamente esta opción, y para añadir un credencial. Proyectos no nos deja porque esto es de la versión de pago, de la versión Enterprise, de autoalojada, pero licencia de pago.
y podemos buscar automatizaciones o lo que queramos aquí simplemente dándole a la lupa aquí y se nos despliega esto. Templates, lo mismo de antes, es esto de aquí abajo, ¿vale? Y que si le damos a See More Templates nos lleva a la web de N8N, el repo. Podemos llevarnos cualquier template que haya aquí, voy a hacerlo con esto, simplemente use for free y nos dice dónde queremos instalarlo. Yo, como ves, tengo muchísimas instalaciones, he tenido que taparlo por motivos obvios, ¿vale? Tengo muchas instalaciones porque detecta que tengo todo eso y puede importarlo a cualquier de esos, ¿vale? En este caso, bueno, y al darle ahí, como ves, se copia toda la automatización y ya podemos empezar a configurarlo y demás. Pero bueno, es algo básico para poder decir, bueno, pues no tengo ni idea inicialmente, no sé lo que quiero crear, no sé cómo crear esto. Ya hay una plantilla que me permite hacerlo, pues relativamente fácil, vamos a decirlo así, ¿vale? Esta es una de las opciones, ¿vale? Yo ahora ya voy a guardar para que veas también cómo sale. Bien. Encuesta y ahora ya no me sale el Scratch, ¿vale? Si queremos crear un nuevo workflow tenemos que darle aquí arriba a Create Workflow, aunque también podemos crear una Data Table, que las Data Tables las explicaremos ahora. Entonces, aquí tenemos Insights, que esto es de la versión Enterprise también, ¿vale? La versión gratuita, los únicos Insights que tiene son estos, ¿vale? Que ahora están a 0 porque no tengo nada ejecutándose aquí. Y después tenemos apartado Help, no se suele usar, lo único si quieres ver si hay actualizaciones, las últimas novedades de N8N que se han implementado, acceso a la documentación, cosas así. Y después tenemos Settings, que ahora es mucho más accesible que antes. Ahora le damos aquí y ya sale todo y empezamos por arriba. Nos lleva al submenú y aquí simplemente, aquí no hay que hacer nada. En personal, pues lo único que sí quieres es configurar el 2FA, ¿vale? Doble autentificación y el tema. Yo siempre lo dejo en negro porque no me gusta nada el tema blanco de N8N, pero es una cosa personal. Users, si queremos crear algún usuario, ¿vale? Que funciona de una forma realmente simple, podemos coger y darle a invite, metemos el correo y esto nos genera un enlace de invitación que podemos copiar después desde aquí. Copy invite link, lo pasamos a la otra persona y ya se podrá dar de alta en la instalación de N8N. A mí personalmente nunca me ha enviado correo, ¿vale? Teóricamente al darle invite te envía un correo, pero nunca me ha enviado un correo. Yo aquí ya tenía uno creado, está en pending, nunca lo activé, esto lo usé para otro vídeo, de hecho para el anterior, pues esta es una actualización y eso. Lo único que, aunque sí que cada usuario puede activar el 2FA para él, ¿vale? Pues nadie puede o sea, no se puede forzar que todos tengan el 2FA a no ser que paguemos la versión Enterprise, ¿vale? Es un detallito que está ahí. Project Roles, ¿vale? Es del Enterprise, bueno, me lleva a ver los precios. N8N API, por si queremos conectarnos a la instalación de N8N por API. Esto es un poquito más avanzado para temas mucho más, digamos, necesidades específicas. External Secrets de la versión Enterprise. Environment, la versión Enterprise, el login centralizado, versión Enterprise, el EDAP, lo mismo, versión Enterprise, que es para también un login centralizado, log streaming, versión Enterprise, y ahora vienen los community nodes. Aquí he hablado de versión Enterprise, esto es porque necesitas la versión Enterprise, pero realmente estas funcionalidades no se necesitan, ¿vale? No se necesitan. O sea, realmente un uso normal, salvo que tengas unas necesidades muy específicas, no lo necesitas absolutamente para nada, ¿vale? Community Nodes son como los plugins de WordPress, como los módulos de Joomla, nos permiten añadir nodos, ¿vale? Yo aquí tengo varios instalados y imagínate, ¿vale? Voy a instalar otro, pues mira, voy a instalar el de Cloud Convert, pero antes lo voy a desinstalar, así no me complico la cabeza, ¿vale? Le doy a install, me sale esto y le tengo que dar a browser. Entonces esto me lleva al repo de npm, ¿vale? Y aquí buscaríamos lo que necesitáramos. Espacio y, por ejemplo, venga, va, el de Level Labs voy a instalar. Entonces, el nombre del nodo es este, ¿vale? Este. Lo copiamos, lo ponemos aquí, seleccionamos que entendemos los riesgos, porque al final no dejan de ser plugins desarrollados por terceros y eso hay que tener mucho, mucho cuidado con eso. Install y esperamos, ¿vale?
Normalmente tarda un par de segundos en instalarse, aunque depende del tamaño. No suele tardar mucho, como ves, ¿vale? Y ahora ya estaría actualizado, o sea, ya estaría instalado. Y hay ciertos nodos que te lo voy a enseñar, ¿vale? Simplemente me vengo aquí y ya de hecho se distinguen por eso. Dame un segundo y Eleven, ¿vale? Este iconito pequeñito que hay al lado significa que viene de un community node, ¿vale? Que no es un nodo nativo de NHN, sino que es un community node. Me estoy adelantando con cosas que tendría que explicar después porque lo que acabo de hacer de entrar y darle a más, esto lo vamos a explicar ahora, no te preocupes, para añadir nodos y demás, ¿vale? Bueno, aproveché para toser y volver a esto. Bueno, esto al final no dejan de ser como plugins para WordPress. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen actualizaciones y que de vez en cuando tenemos que actualizar los nodos comunitarios para tenerlos en la última versión. Si un nodo comunitario deja de tener actualizaciones, preocúpate, ¿vale? Bueno, ahora en las últimas versiones de N8N se ha añadido esto, Migration Report, ¿vale? Aquí, que básicamente es para la migración a la 2.0. Pero ¿qué pasa? Que yo ya estoy en la 2.0. Entonces hace un poco de auditoría de opciones y, bueno, lo que se necesita o lo que impacta en esa actualización. Esto ahora mismo pues tampoco tiene mucho sentido y es un poco avanzado, con lo cual tampoco es plan pararse aquí. Y simplemente que lo conozcas, ahora NHN tiene acceso a MCP, es decir, podemos conectar, o sea, tiene un servidor MCP que podemos controlar la instalación de N8N usando pues un LLM, ¿vale? Podemos hacer el login desde aquí y ya estaría. Esto significa que podemos crear nuevas automatizaciones, por ejemplo, desde Cloud y cosas así, ¿vale? Veremos cosas así a lo largo del curso. Estas son todas las opciones, evidentemente, pues en este momento son todas las opciones, pero esto va cambiando. De hecho, regrabo este vídeo porque con la 2.0 me han cambiado un montón de cosas, aunque otra sigue siendo lo mismo. El MCP al final es útil, pero ya para casos avanzados, pero ha sido una de las últimas cosas que han añadido que la verdad mola mucho porque permiten hacer cosas muy, muy chulas, ¿vale? De todo lo que hay aquí, tenemos, una vez que ya tenemos la primera automatización creada, salen varias cosas. Lo primero, workflows, salen listados aquí. Credenciales, que estos son todas las conexiones a servicios de terceros, APIs, toda la compatibilidad que tienen 8N, ¿vale? Salen aquí, porque es todo lo que tenemos conectado. Incluso podríamos, pues, borrarlo, lo que sea. Yo aquí, pues, como ves, cada uno tiene, digamos, unos datos de conexión diferentes. Esto no te preocupes, porque raramente se accede desde aquí. Normalmente se accede desde dentro de las automatizaciones a esta misma pantalla de configuración, ¿vale? Entonces, simplemente esto es un listado general para ver, para que veas lo que tienes conectado al N8N. Tenemos executions, que salen todas las ejecuciones que tiene una instalación, ¿vale? Aquí no hay nada ahora mismo, pero dadme un segundo y os enseño una que sí que tiene. Aquí tenemos una instalación que de hecho tiene unas cuantas en cola, ¿vale? Y tiene incluso una funcionando desde hace 12 horas. Con lo cual, como ves, las ejecuciones no tienen por qué ser pim, pam, pum. O sea, pueden estar mucho tiempo funcionando y demás. Estas, por ejemplo, están en cola esperando pues, su momento. Vamos a decirlo así, ¿vale? Y hay una ejecutándose desde hace, pues, 14 horas ahora mismo, ¿vale? Y bueno, volviendo a esta instalación, tenemos variables que esto necesitamos la versión Enterprise también. Yo nunca las he utilizado, sé que son útiles, pero bueno, al final aprendes a utilizar otro tipo de técnicas, digamos, para salvar esto. Y por último tenemos Data Tables, que esto es una cosa que N8N ha agregado hace relativamente poco tiempo, un poquito antes de la versión 2.0, y que nos permite tener una base de datos local persistente. Hay que tener mucho cuidado si tenemos N8N instalado de forma nativa, porque tenemos SQLite. SQLite ahora mismo funciona bastante mejor que antes, el conector de N8N funciona mejor que antes, pero aún así, a la hora de paralelizar ciertas operaciones, cuando escribimos muchos datos de golpe en la base de datos SQLite que tiene N8N, puede haber un problema. Si tenemos nuestro N8N instalado en PostgreSQL, igual todo esto te está sonando a chino, pero no te preocupes porque lo vamos a explicar más adelante en otra lección un poquito más avanzada, pues
Con Postgre no habría ningún problema, aunque todo tiene sus límites y siempre depende de los recursos del servidor VPS donde tengas instalado N8N y de la potencia de, bueno, en general, potencia de CPU y RAM. Entonces, aquí si creamos una nueva base de datos, podemos ponerle, por ejemplo, from scratch es de 0 y import CSV es para importar un CSV que ya define la estructura. Creamos y ahora simplemente si queremos añadir una nueva columna, imaginaos email, pues añadimos una nueva columna, nombre, ¿vale? Como ves se van añadiendo columnas y esto simplemente pues una tabla, ¿vale? Una base de datos muy, muy simple que nos permite trabajar con datos de una forma muy, muy simple también. Entonces, esto es muy útil, sobre todo para trabajar con datos temporales que queremos que sean, que no sean volátiles. Es decir, que no se borren con cada ejecución. Si nosotros declaramos una variable dentro de una ejecución, de un workflow, de una automatización, al final, cuando se vuelve a ejecutar, esos datos vuelan. Salvo que, bueno, sí, vuelan, vamos a decirlo así. Pero aquí podemos tenerlos pues como un poco tabla temporal y demás. A mí me gusta usarlos para eso, no para guardar datos porque para eso utilizo otras cosas. De todas formas, ya veremos en los casos prácticos ejemplos de uso de estas automatizaciones, ¿vale? De estas cosillas. O sea, de estos recursos. Y volviendo al tema, ¿vale? Ya hemos cubierto todo esto, así que nos vamos directos al editor, que es lo único que nos falta de toda la instalación. Entonces le damos a crear un workflow y esto es el lienzo de N8N, es el Canvas, no Canva, el Canvas. Es decir, donde nosotros podemos crear, y una de las ventajas que tiene N8N además es que nos permite meter varios workflows dentro de un mismo Canvas. Es decir, nosotros podemos tener dos cosas aquí diferentes y no habría problema, ¿vale? Con dos disparadores. Hay ciertos límites, pero otra de las ventajas que tiene N8N es que, bueno, ya si has visto la primera lección de este curso, verías lo que es un disparador, lo que es una acción y demás. Una de las ventajas que tiene N8N es que nos permite tener varios disparadores, con lo cual podemos tener varios webhooks entrando al mismo workflow, a la misma automatización, con lo cual esto mola mucho. Y bueno, una de las cosas que ha cambiado es que ahora, bueno, voy a empezar desde el principio y comento lo que ha cambiado también para que lo tengas en cuenta. Entonces tenemos el nombre, podemos poner el nombre que queramos, mi automatización número 1, y tiene un sistema de tags, ¿vale? Que podemos configurarle tags, por ejemplo, para escribir uno nuevo, imaginaros esto, y podemos ponerle varios tags, con lo cual mola mucho porque permite clasificar. Después, si nosotros nos vamos al listado general, los tags salen aquí y podemos filtrar todas simplemente pulsando un tag, todas las automatizaciones de ese tag. Además de eso, para uso personal, aunque a mí personalmente esto pues lo uso menos, si nos vamos aquí a a la sección personal, tenemos la posibilidad de crear carpetas, ¿vale? Y podemos añadir automatizaciones ahí simplemente arrastrando y soltando. Y dentro de las carpetas organizamos los workflows, las automatizaciones. A mí esto personalmente me gusta mucho menos y yo suelo usar en Overview siempre y usar los tags, porque con los tags, como ves, filtras rápidamente y no hay necesidad de estar con doble sistema, ¿vale? Y una automatización solo puede estar dentro de una carpeta, pero un tag, o sea, una automatización puede tener varios tags, con lo cual es mucho más versátil, vamos a decirlo así. Entonces, nada, entramos, o sea, vuelvo a entrar y tenemos esta parte ya está explicada. Aquí, pues podemos ponerle también una descripción, imagínate, ¿vale? Esto no sale por ningún lado ni nada, simplemente, pero podemos poner una descripción. Y después, dentro de esto, tenemos varias cosillas. Lo primero tenemos ese editor, executions, que es cuando se ejecutan esta automatización concreto, sale aquí. Habíamos visto antes lo que viene siendo, esperad, que recargo aquí, lo que viene siendo el apartado de executions general, pero aquí tenemos el específico para esta automatización, ¿vale? Y tenemos evaluations, que yo personalmente no lo he usado en la vida, pero teóricamente es para probar automatizaciones, bueno, con IA y demás. Yo no lo he usado en la vida, también os lo digo, ¿vale? Me gusta probar las cosas por mí mismo, aunque sé que, pues, ciertas cosas igual se hacen mejor con pruebas automatizadas, pero prefiero probar las cosas por mí mismo con usuarios reales. Siguiendo por aquí tenemos esto, ha cambiado, ¿vale? Esto de aquí arriba. Ahora, antes había un check que nos permitía activar la automatización, era un check, pues que
que estaba ahí, ahora pone Publish. Entonces, una vez que le damos a Publish, nos sale, bueno, ahora no me sale esto porque no tengo disparador, pero tenemos un version name y una descripción de cambios. Es decir, podemos ir publicando cambios. Esto lo vamos a ver ahora porque vamos a ver cómo se hace una automatización. Entonces nos vamos directos al editor y vamos a añadir en primer lugar siempre pulsando aquí o la primera vez pulsando aquí. Voy a añadir un disparador. Como es el primer paso, siempre me salen solo los disparadores aquí. Le vamos a dar o sea, si le doy aquí, salen solo los disparadores. Vale, le damos aquí y vamos a añadir un programado. Vale, no le voy a configurar nada. Como ves, cada nodo tiene su configuración y bueno, en este caso no vamos a tocar nada, ¿vale? Y ahora simplemente pulsamos aquí y nos sale otra vez esto. Voy a sacar mi cara simplemente para que se vea mejor. Vale, así es que se ve todo directamente. Entonces, añadimos esto y ahora ya hay un disparador, entonces ya nos deja dar la publish. Vale, y siempre nos pone una versión así. Nosotros podemos cambiar esto y poner, por ejemplo, V1 y le damos a publish y esto ahora mismo está activo ya está, es una automatización que está activada. Hasta este momento no estaba activada, no podía funcionar. Nos dice un production checklist que habilitar el MCP haces es ignorar, ¿vale? Y ahora mismo, si nosotros añadimos otra cosa, por ejemplo, voy a añadir un set, no te preocupes si no sabes lo que añadir, porque eso lo vamos a ver en los casos prácticos. Yo aquí simplemente te estoy enseñando cómo se trabaja con la interfaz de N8N. Entonces, añadimos, imagínate, y pongo nombre Álvaro, ¿vale? Esto es para setear una variable con este nombre. Pulso ejecutar y voilà, ¿vale? Aquí este botón lo que hace es ejecutar la automatización de prueba. De hecho, si ahora me voy a Executions, aquí tenemos la ejecución de prueba con todos los datos meta de esa propia automatización, o sea, de esa propia ejecución de la automatización. Vale, ahora nos vamos aquí a Publish y tenemos que actualizar esto. Podemos poner otro nombre o no, ¿vale? Yo en este caso voy a dejar este nombre, le doy a Publish. Bien, ya hemos guardado 2 veces, con lo cual nos vamos aquí, ¿vale? Y tenemos las versiones, el historial de versiones. Como ves, tanto la primera, que es un autoguardado, como la V1 que tenía esto y la V2 que tenía esto, y también nos sale la Publish. Nosotros en cualquier momento podemos coger y clonar a un nuevo workflow o descargar un JSON con esto, incluso restaurar una versión anterior fácilmente desde aquí. Con lo cual, el sistema a día de hoy, el sistema de revisiones, de versiones de esto es muy polivalente, pero hay que recordar que solo tenemos un día de versión history, que para, si queremos más, tiene, bueno, 365 días para ser exactos, tenemos que hacerlo en la versión de pago. Un día está bien para ciertas cosas y bueno, para, si la cagamos, volver atrás, básicamente, no tener que estar sacando copias de seguridad todo el tiempo. Volviendo al tema, ¿vale? Al lienzo, al canvas, ¿vale? Vemos aquí que hay varias cosillas, porque aquí ya hemos cubierto todo. Vamos a por este botón ahora, pero aquí tenemos el más para añadir nuevos nodos. Están clasificados en IA, acciones en integraciones externas, ¿vale? Transformaciones de datos. Estos son nodos nativos de N8N para trabajar con datos. Flow, que básicamente son nodos que te ayuden a trabajar con los datos dentro del workflow, como por ejemplo el wait, que es para esperar unos segundos, muy útil para no sobrecargar servicios externos. Tenemos core, ¿vale? Que son cosillas pues, más útiles dentro de N8N, como ejecutar un subworkflow, un webhook y demás. Y tenemos Human in the Loop, que estos son para automatizaciones que requieren intervención humana para verificar ciertos datos. Esto ya lo explicaremos en un caso real. Y por último, si queremos añadir otro Tiger. Yo, por ejemplo, siempre que meto un Tiger de programado, ¿vale? Siempre suelo meter un Tiger manual, que ya que en N8N, como hemos dicho antes, se pueden tener varios disparadores, varios Tigers apuntando a un mismo workflow. ¿Vale? Yo ahora guardo, pero el hecho de guardar no significa que esta automatización ya esté en producción, sino que ahora mismo, si yo no le doy a Publish,
realmente no está la nueva versión en producción, ¿vale? No está la nueva versión de cara al público ejecutándose. Esto solo lo estoy viendo yo. Es como si yo guardara un borrador. Esto es nuevo de N8N 2.0, ¿vale? Esto es una nueva funcionalidad que la verdad está bastante bien, pero hay que tener en cuenta que es un tema a tener en cuenta, ¿vale? Sobre todo si no estás acostumbrado a trabajar con N8N. Yo ahora mismo he guardado, se han guardado los cambios, vuelvo al editor y está lo mismo, pero de cara afuera, la realidad, la versión en producción es la anterior. Para que salga esta versión a producción, yo tengo que darle a Publish y darle a... De hecho, mirad. Vale, la publicada es la anterior, la que solo tenía 2 nodos. Esta es la versión guardada, pero no es la publicada. Si yo quiero publicar esto, tengo que darle a Publish. De hecho, siempre que haya una nueva versión para salir, le damos, sale aquí el iconito naranja. Le damos ahí y voilà. Y el iconito, como ves, desaparece. Esto es muy útil cuando queremos modificar una automatización, pero no desplegarla en producción aún. Ya sea porque aún no hemos acabado o por lo que sea. Antes, en el momento que tú te ponías a editar una automatización, guardabas y ya estaba en producción. Y esto para muchas cosas era un problema porque traía, o sea, imagínate que la sacabas incompleta y esa automatización estaba en producción. Entonces te obligaba a trabajar con automatizaciones paralelas, o sea, clonar el workflow y trabajar con eso, o sea, para editar y después pasar, copiar y pegar. Bueno, te obligaba a trabajar de una forma mucho más compleja. Nos vamos aquí. Bueno, tenemos el más, que ya hemos visto que es para añadir cosas, triggers, o sea, disparadores, acciones, condicionales, todo tipo de nodos, todo lo que se pueda arrastrar, digamos, y poner aquí y conectar y todo esto, todo se saca desde ahí, ¿vale? Si pulsamos control, que se me olvidaba, pulsamos control, como veis, cambia el cursor y podemos movernos por aquí, ¿vale? Movernos tal. Y con la rueda del ratón, de forma normal, podemos subir y bajar, pero como ves, subir y bajar en el lienzo, pero si pulsamos control y movemos la rueda del ratón, hacemos zoom, ¿vale? Esto es muy útil cuando una automatización se nos hace un poquito grande y tal. Si no pulsamos control, podemos seleccionar. Esto es muy polivalente. El lienzo de elementos es muy polivalente en esto, o de Elementor, perdón, de N8N es muy polivalente en esto. Como ves, acabo de añadir un nuevo nodo, no he guardado, me sale en naranja lo de guardar, guardo, pero también sale lo de publish, que es un poquito lo que hemos comentado antes, ¿vale? Tengo que darle a publish. Bien, aquí debajo tenemos para buscar, como ves, porque a veces una automatización es tan grande que puede ser necesario buscar aquí dónde está un nodo concreto que haga una cosa. Y abajo tenemos para poner notas, ¿vale? Tiene un sistema de notas que, bueno, esto es para desplegar una barra aquí, pero de datos que ahora lo vamos a ver. Pero con esto podemos poner notas donde queramos, editando pues relativamente fácil, ¿vale? Con Markdown va, de hecho. Yo, de hecho, pocas veces pongo notas porque documento fuera, pero en las plantillas que traen, que podemos sacar de aquí de templates, normalmente vienen muchas notas para poder usar. Bien, vamos a ver una cosilla ahora, aunque esto ya lo vamos a ver también en producción, y hay muchas cosas, o sea, en producción, en casos prácticos. De hecho, en la primera lección, que es simple, pero explico muchas cosas de esta parte. Entonces, aquí, antes de continuar, imaginaros, vale, vamos a hacer esto. Imaginaros, tenemos esta automatización. Vale, cada vez que la muevo, vale. Entonces, ejecutamos, se ejecuta, luego cuando se pone en verde es eso. Vamos a entrar a un nodo, a este. Este tiene todo aquí, pero si nos vamos a este nodo, vemos que está centrado en las opciones. Esto es porque por la izquierda, bueno, no sé, sí, no, por el otro lado, es que la cámara da la vuelta. Por este lado llegan los datos del nodo anterior y por este salen los datos después de ser trabajados o procesados o gestionados o lo que quieras en el nodo actual, que es el que estamos configurando, del que sale la configuración, ¿vale? Esto se puede mover, como ves, y tal, pero bueno, tampoco tiene mucho sentido. Sin embargo, como has visto, el primer nodo solo tiene lo de la izquierda porque realmente no tiene más datos, ¿vale? Añadir regla, bueno, cada nodo, como ves, tiene su propia configuración, tienen datos, o sea, configuraciones específicas, aunque hay cosas comunes. Este, por ejemplo, no tiene configuración porque no tiene más historia. Tener en cuenta, ¿vale? Que nosotros cuando ejecutamos, aquí nos sale, tenemos varias formas de ejecutar una prueba, ¿vale?
Una de ellas es Execute en Workflow, ¿vale? Que siempre antes de un disparador sale este botón, que es el mismo que aquí. Lo que pasa es que cuando tenemos varios disparadores, salen aquí los disparadores y tenemos que seleccionar en cuál queremos hacer la prueba, porque pueden ejecutar, por ejemplo, el principio de una automatización de forma diferente. Una vez que llegamos aquí, nosotros ahora mismo podemos añadir un nuevo campo. Imagínate, yo qué sé, por echarle algo de imaginación. Un date and time, get current date. Vale. Esto nos sale los datos del anterior, ¿vale? Bueno, los datos. Vamos a hacer una cosa. Vamos a darle la vuelta a esto, ¿vale? Porque he tenido una idea. Como ves, así también ves un poco cómo es el drag and drop. Conectamos y esto. Entonces, vamos a añadir una cosa y tal. Entonces, yo aquí hago una prueba, ejecuto y perfecto. Vale, aquí me llega el current date, la fecha actual, fecha y hora actual. Vale, pues le voy a añadir una variable. Entonces, ¿cómo se mapean los datos? Arrastrando y soltando. Como ves, muy fácil. Se añade una etiqueta y demás. Nosotros podemos hasta extraer datos de los primeros nodos, ¿vale? Estos son todos los nodos que ves, ¿vale? Todo lo que hay aquí son lo que ves justo conectado antes. Esto no te preocupes porque vas a ir ganando práctica según vayas utilizándolo para algo. Muy importante, utilizándolo para algo. Entonces, con esto ahora, pues voy a hacer otra vez la prueba y ahora se han seteado dos variables. Una es la fecha que viene de aquí y demás, ¿vale? Como ves, es bastante fácil. Yo sí que es cierto que aquí sale un formato concreto, ¿vale? Hay casos en los que necesitamos usar unas etiquetas más complejas. Esto lo hemos conseguido pues arrastrando y soltando, como ves. Vale, pero imagínate que nosotros queremos darle formato a esta fecha. No te preocupes porque N8N tiene cosas muy, muy polivalentes. De hecho, esto lo he hecho con un current date, pero hay otras formas de hacerlo. Y para esto podemos apoyarnos mucho en la IA. Y cuando hablo de apoyarse en la IA, es que yo me apoyo mucho en Claude. Te voy a poner un ejemplo, ¿vale? Yo necesito para esto que acabamos de ver, ¿vale? Aquí la fecha en un formato concreto, ¿vale? Yo sé que N8N tiene una etiqueta llamada no que saca la fecha, el current date, lo que acabo de hacer, ¿vale? Pues imagínate, yo puedo coger, incluso podríamos hacer condicionales o lo que quieras, ¿vale? Pero puedo coger y decirle a Claude, necesito que me generes una etiqueta para un campo de N8N que me saque la fecha actual en formato DD, ¿vale? Le pido esto. Con esto quiero decir que no te tienes que saber todos los entresijos. Muchas veces apoyándote en la IA sacas cosas pues chulas. Porque esto, acordarse de esto no tiene ningún sentido. Lo puedes sacar directamente de la IA, copiamos, lo pegamos aquí y como ves, bueno, lo he borrado porque soy gilipollas, fecha, vale. Y como ves, me lo formateo en esa fecha concreta, ¿vale? Por si no lo ves, entonces yo puedo ejecutar cada nodo de prueba por separado. En este caso lo que hace es configurar la variable, setear la variable, le doy y aquí ha cambiado también. Vale, ¿con esto qué quiero decir? Que al final lo que estamos haciendo es usar recursos del propio NoHN que muchas veces no vienen de... O sea, están en la documentación, pero no nos podemos saber... A donde quiero llegar es que no es necesario saberse todos los entresijos, que muchas veces, sabiendo que existe algo y buscándolo, utilizando la IA, podemos sacar pues cosas chulas. ¿Vale? Aún no hemos acabado, hay una cosa que no hice y me acordé ahora, que es que si nos vamos aquí a los tres puntitos, sale una serie de opciones. Por un lado podemos duplicar, bueno, voy a guardar, ¿vale? Podemos duplicar esto, duplicar lo que es el workflow, ¿vale? A otro workflow. Le damos a duplicar, me pasa al otro workflow y si me voy aquí, pues aquí tengo la copia, como ves, ¿vale? Por otro lado, que esto mismo lo podemos hacer desde aquí. Seleccionando este menú contextual, tenemos duplicate y alguna opción más que vamos a explicar ahora, ¿vale?
Volviendo aquí, tenemos download, que lo que hace es descargarse un JSON con la automatización para importar en otra instalación de Nexo-N. Tenemos renombrar, que esto es muy fácil, esto no hace falta ir ahí. Hacemos esto y ya está. Tenemos import from URL, ¿vale? Porque podemos cargar una automatización con un JSON desde una URL, por ejemplo, de una plantilla. También podemos cargarlo con el explorador desde un archivo desde nuestro ordenador. Por ejemplo, para importar lo que descargamos con download. Push to Git, esto es por si tenemos conectado una cuenta de GitHub, poder mandarlo para GitHub. Y tenemos settings y un publish. Cuando una automatización está publicada, nos sale aquí directamente un publish, si no saldría publish, ¿vale? Esto es para sacarla de producción. En ese momento la automatización deja de funcionar de cara afuera. Esto hay que tenerlo en cuenta. Por otro lado, el apartado de settings, tenemos una serie de opciones que realmente las que te importan son las siguientes. Error workflow, ¿vale? Que tienes que configurar un workflow para gestionar los errores que pueda tener este workflow concreto. Esto se configura para cada workflow, pero la idea es tener un error workflow para toda la instalación, ¿vale? A no ser que tengas unas necesidades específicas. No te preocupes porque esta lección ya está subida al curso y ya puedes ver cómo crear un error workflow. Otra cosa que hay que configurar siempre es esto, ¿vale? Ponerle Madrid para tener la hora correcta a la hora de leer el log, vamos a decir, el registro de ejecuciones. Con esto, el resto yo normalmente lo dejo así, no toco nada más. Lo único, bueno, son casos muy específicos a partir de aquí. Entonces yo normalmente no toco nada más aquí. Solo toco el error workflow y configuro bien el time zone, ¿vale? Guardamos y ya estaría, ¿vale? Entonces, ¿qué nos faltaría por ver en el lienzo? Pues nos faltaría la parte de abajo, que es esto. Bueno, he desactivado más que nada para poder darle aquí al botoncito, que es donde quería llegar. Entonces le damos al botoncito y aquí sale el registro de ejecuciones. Esto también ha cambiado un poquito en la versión 2.0. Nosotros ejecutamos y como ves no es el mejor ejemplo, ¿vale? Pero cuando hacemos una ejecución sale el tiempo que tarda en ejecutarse, sale todos los nodos que se han ejecutado, incluso pues, las variables y demás. Sale el resultado de cada nodo. Esto es muy útil para saber exactamente qué está pasando. Y sobre todo cuando trabajamos con nodos de IA, tenemos aquí el input-output, ¿vale? Input porque podemos ver lo que se le manda a la IA y output porque vemos lo que sale de la IA. Todo esto no te preocupes porque lo vamos a ver en casos reales explicados, con lo cual no hay necesidad de alarmarse ahora. Si queremos limpiar estos datos para verlo de otra forma, le damos aquí, pero al volver a ejecutar sale esto. Esto solo sale, de hecho esto lo enseñé al principio con una ejecución que estaba en bucle, porque aquí vemos todos los datos y realmente solo sale cuando nosotros ejecutamos la automatización desde el navegador web. Y por eso, cuando trabajamos con automatizaciones con muchos datos, a veces es mejor hacer las pruebas con menos datos, con, digamos, segmentos de datos, en lugar de todos los datos para evitar pues, sobrecargar el navegador, porque esto va a depender mucho de la memoria RAM que tenga tu dispositivo, tu ordenador. Bien, ¿qué nos queda? Pues nos queda estos botoncitos de aquí. Y estos botoncitos de aquí simplemente es para centrar, ¿vale? Como ves, que ahora podemos moverlo con el control. Para hacer zoom, lo que pasa es que ya os dije antes que con el control y la rueda del ratón muchísimo mejor. Y para, bueno, el reset zoom y para limpiar. Si hay algún nodo, imagínate que yo cojo y esto además los recoloca, pero bueno, imagínate que yo cojo, voy a tirar a un agente de IA aquí en el medio, venga, sin conectar a nada. Pues lo recoloca en otro lado porque no forma parte del workflow, ¿vale? Entonces recoloca, digamos, los workflows de forma que se puedan entender un poquito mejor. Tonterías que yo no he usado en mi vida, pero bueno, que están ahí, ¿vale? Y ya para acabar, ¿vale? Que creo que no me queda nada, lo único, no me queda, bueno, esto que puede ser lanzado de otra forma, pero bueno, no me queda nada. ¿Cómo se borra un workflow? ¿Vale? Pues aquí hemos visto que tenemos archive. Y si nos vamos al listado general, cogemos una automatización y tenemos archive también. Incluso aquí tenemos archive. No nos deja borrar, no hay nada para borrar. Pues esto es porque tiene una papelera de reciclaje. Entonces, si nosotros mandamos desde aquí o desde el propio workflow algo a archive, ahora tenemos que coger y venirse a filtrar por al status
al y Show Archived Workflow. Entonces, ahora que tenemos uno archivado, cuando sale así, que está archivado, podemos coger y delete. Ya nos dejará borrarlos, como puedes ver. Tiene una papelera de reciclaje y esto me he encontrado instalaciones de N8N que tenían cientos, miles de workflows ahí estaqueados, guardados, y porque no sabían borrar concretamente algo que mandaban a archivo. Y esos al final no los ves, porque de forma normal no los ves, salvo que te vayas aquí y vayas a Show Archive de Workflows, no ves los que han sido archivados y ya no necesitas. Y al final pues se quedan ahí amontonados. No me queda mucho más por decir porque realmente pues todo lo que va a seguir a partir de ahora lo vamos a ver en automatizaciones reales, casos reales e incluso las 3, 4 primeras lecciones con casos reales donde vamos a hablar pues, de captación de leads, de agentes de IA, de RAG y de bases de datos vectoriales y todo, realmente mucho se hace directamente en la interfaz de N8N, con lo cual voy a ir explicando conceptos prácticos al mismo tiempo que pues vamos avanzando con esto. Así que no te preocupes, esto es la interfaz de N8N, puede abrumarte un poco al principio, pero no te preocupes que es muy fácil de utilizar.